¿Qué tal amigos? Bienvenidos a su programa A Jesús por María. En esta oportunidad vamos a seguir hablando de un tema que la semana pasada y la antepasada hemos venido tocando, que a mí me encanta porque estoy aprendiendo mucho y me imagino que ustedes también ahí en casita están aprendiendo acerca de la Legión de María. Y bueno, yo tengo la fortuna de tener ahora y siempre en este programa a un excelente papá, un excelente profesional en la salud, a un excelente, me imagino, esposo, amigo, diácono de la iglesia y ahora pues con el maestro para nosotros por todo lo que estamos aprendiendo aquí en Radio María. Nos acompaña el diácono Orlando Barros. ¿Cómo está, diácono? Gracias, Maritza, por sus palabras. Realmente son halagadoras y endulzan el oído, pero me la puedo creer que es verdad. Y es verdad. Me puedo creer que es verdad. Y entonces, tengo muchos testigos. Ojalá que no me vaya a llenar eso de vanagloria y de orgullo. No. Un servidor de Dios. Aquí estamos, sí, exactamente para servirle al Señor cada día, cada momento. Esa es la meta que tenemos nosotros, que ojalá el Señor nos permita dedicarle a Él todo el tiempo que Él se merece, que sería insuficiente todo lo que nosotros le dediquemos, pero que Él en su infinita misericordia nos permita tener más tiempo para Él, para dedicarle a Él, a su servicio y a su pueblo santo. Sí, Señor, así es. Bueno, y cuéntenos qué vamos a hablar ahora. Vamos a hablar hoy, vamos a seguir con programas dedicados a la Legión de María. Vamos a hablar en el día de hoy de las ordenanzas fijas. Okay. Nosotros tratamos la semana pasada, a grosso modo, las ordenanzas fijas, porque en ellas, cuando estábamos tratando el orden de la Junta del Presidio, exactamente. Correcto. Entonces, en el orden de la Junta del Presidio, hablamos también de las ordenanzas fijas. Y habíamos dicho en este programa que las ordenanzas fijas son la columna vertebral de la Legión de María y del legionario como tal. Vamos hoy a tratar de ahondar un poco y a profundizar en las ordenanzas fijas. Las encontramos en el manual de la Legión de María, capítulo 18, que el capítulo es el orden de la Junta del Presidio, el punto número 7. Ok. Ahí está. En este manual, en esta edición que tengo yo, que es la edición, hay una edición más nueva en español, pero en esta edición, que es bastante viejita ya, está en la página 124. Ok. Antes de comenzar a hablar de las ordenanzas fijas en sí, vamos a recordar algo de lo que hablamos en los dos programas pasados. Decíamos que la unidad y la célula de la Legión de María es el presidio. Pero en el manual también lo encontramos definido como la unidad orgánica de la Legión de María. Ese es el presidium, la unidad orgánica de la Legión de María. Y también nos recuerda que cada presidium adopta por nombre un título de la Virgen. Por ejemplo, María, medianera de todas las gracias. María, madre del amor hermoso. María, reina de la paz. Reina de todos los santos. Cualquiera de las advocaciones de la Legión de María debe ser adoptado el nombre por el presidio. El presidium regula las actividades legionarias de todos sus miembros y lo hace básicamente de dos formas. Primero, porque forma al legionario, le da estructura legionario, lo forma como un soldado, y en ese proceso de formación, lógicamente,
es el mismo proceso de aprendizaje cuando el legionario llega y se une a la Legión de María a través de un presidio. Y es la misma estructura de un país en otro. Sí, es la misma estructura, no va a cambiar. Toda está consolidada, escrita y redactada en este manual. Okay. La Legión de María tiene un sistema que ha sido infalible y que se ha practicado desde los inicios mismos de la Legión de María, y es el sistema maestro-aprendiz. Este sistema maestro-aprendiz sirve para la formación y la estructura del legionario. Eso significa que cuando un legionario llega al presidium, que comienza a formarse, que comienza su periodo de aprendizaje, generalmente está acompañado por un legionario que tenga mayor experiencia, que sea recorrido, que sea curtido ya en las batallas. Por eso cada vez que se asignan los trabajos, este nuevo miembro siempre irá acompañando a un legionario de mayor experiencia para ir aprendiendo. Y este sistema lo ha denominado la Legión de María sistema maestro-aprendiz. Esa es una forma. La otra forma es que el presidium vigila que se cumpla lo que dice el manual. El presidium es garante que cada uno de los legionarios no solamente conozca el manual, sino que además de eso cumpla con todos los requerimientos que el manual nos exige para poder ser un buen soldado, para poder ser un buen legionario, para poder prestar un buen servicio a Jesús a través de su Santísima Madre, la Virgen María. Por otro lado, cada presidium debe afiliarse a un consejo superior. Habíamos hablado aquí que la Legión de María tiene como estructura, la podíamos diagramar como una pirámide. En la base está el presidium o todos los presidia. Luego vienen los consejos superiores en una forma ascendente. Si nosotros pudiéramos escalonar esa pirámide, entonces tendríamos que pasar a la curia. Unos presidios se reúnen y forman una curia, pero estas curias se reúnen entre sí y forman entonces un consejo superior que se puede llamar comitium. El comitium a su vez está afiliado a la regia, y varias regias se afilian a otro consejo superior que es el senatus, y senatus se afilian al consejo máximo que es el Concilium Legionis, que tiene como base a Dublín, Irlanda. Eso no significa que un consejo superior como tal, además de la curia, no pueda tener presidios afiliadas. Por supuesto que sí, porque tienen, supóngase usted, el comitium tiene curias afiliadas y tiene presidios afiliadas, pero la regia también tiene curias, tiene comitiums y tiene presidios afiliadas. Y los legionarios nuevos no se confunden con tanto. Bueno, exacto, porque este es un proceso de aprendizaje. Entonces ellos se van formando y el presidium que soy, dice, es el responsable de formar, de educar y de enseñarle al legionario la estructura de la Legión de María, y todo basado en el manual. Muy bien. Recordamos nosotros que el presidium tendrá la junta regular cada semana, y que esta junta regular cada semana debe realizarse en el día y en la hora señalada. El día y la hora señalada. ¿Quién escoge el día? Pues el mismo presidium. ¿Quién escoge la hora? El mismo presidium. Porque son los mismos miembros del presidium que
que de acuerdo a la disponibilidad de tiempo que tengan, algunos trabajan, otros son madres de familia, otros tienen diferentes profesiones, algunos son pensionados, o sea, retirados ya. Y cada quien hace un cronograma de su tiempo y se acomoda entonces al horario que mejor le parezca o que sea más beneficioso para él o para ella. Lo otro es que la junta semanal del presidium no debe suspenderse por ningún motivo. Ningún motivo. Incluso si no se puede hacer el día en que está programado, hay que hacerlo un día diferente, que puede ser antes o después, pero cada semana tiene que realizarse la junta semanal del presidio. Y cuénteme, diácono, ¿cómo hicieron para el tiempo de la pandemia? Bueno, esa es una buena pregunta. En el tiempo de la pandemia, la Legión de María, por recomendación directa del Concilium Legionis, aceptó que se hicieran las reuniones virtuales. Okay. Entonces cada quien estaba en su casa y hacían reuniones virtuales. Los trabajos de la Legión cambiaron porque no se podían hacer contactos personales, no se podían visitar hospitales, no se podían visitar a las familias en casa, no se podía llevar virgen peregrina, pero fíjese usted cómo es el ingenio del legionario. Se hacía virgen peregrina, ¿sabe cómo la hacían? Se ponían de acuerdo con la familia que le iban a llevar una virgen. Ellos iban, llevaban la virgen, la dejaban en la puerta de la casa, se retiraban y luego hacían la visita virtualmente. Oh, wow. La persona que la recibía desinfectaba la virgen con estos productos con preparación de alcohol. Y al momento de recogerla, el mismo proceso, lo dejaban en la puerta, los legionarios iban con guantes, mascarilla, la desinfectaban y se iban para su casa. La visita a los nursing home o a los hospitales, ¿sabes cómo hacían? No podían entrar. Entonces iban los legionarios frente al nursing home, rezaban el Santo Rosario y hacían oración por los internos de ese ancianato. Sí. Wow. A veces no podían ir juntos, pero cada quien iba de pronto manejando su vehículo, cada quien se quedaba en su vehículo y rezaban el rosario cada quien desde su vehículo. Sí, pero nunca paró en pandemia, no. El trabajo varió, pero no paró nunca el trabajo legionario. Y siempre fue semanal también. Y siempre fue semanal, exactamente, wow. Siempre fue semanal. Entonces sí, no se debe suspender la junta por ningún motivo. Y la razón fundamental por la cual no se debe suspender la junta es porque en la junta se reciben las gracias. María Santísima es la reina, es la llena de gracias. Y ella tiene gracias abundantes que desbordan, que le salen por los poros, por llamarlo de alguna manera. Pero ella esas gracias no las necesita. ¿Por qué no las necesita María? Porque ella está en presencia de Dios. Entonces esa gracia no, porque es la gracia de Dios, es la gracia del Espíritu Santo. Es la gracia que Dios Padre le ha dado a María. Es la gracia que el Espíritu Santo, esposo de la Santísima Virgen, le ha dado. Y es la gracia que la segunda persona, su Hijo amado, Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, le ha dado a María. Es la gracia de la Santísima Trinidad en María. Y esas gracias no se pueden perder. Entonces, cuando el legionario va a la junta, que ya encuentra el altar preparado, ya María Santísima, en la Legión de María creemos nosotros. Y estamos completamente seguros por fe que cuando decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, María Santísima está presente en la junta. Le voy a contar una anécdota.
hace muchos años, bueno, no muchos, hace algunos años, alrededor de unos 10 años aproximadamente, a la parroquia que nosotros asistíamos en esa época era la parroquia de San Leo Magno, en la ciudad de Fairfax. Allí estábamos en la Legión de María, en una junta de la Legión de María. El director espiritual de ese presidium era el padre Ramón Báez, un excelente sacerdote y un director espiritual magnífico para la Legión de María. Hoy en día él es el párroco de la parroquia de la Sagrada Familia, que está aquí cerca en Del City. Okay. Del City. Bueno, hubo un evento, se llevaron unas flores y las flores estaban un poco marchitas porque no sé qué pasó, estaban marchitas y se comenzó la junta con las flores y el padre estaba preocupado por las flores. Pero entonces él le comentó algo de las flores, hizo un comentario a la hermana Nora. Al final de la junta, esas flores estaban todas abiertas y como si hubiesen acabado de abrirse el capullo. Wow. Algo que todos vimos. Y el padre Ramón le comentó a la hermana Nora, le dijo, mira las flores. ¿Te acuerdas cómo estaban al comienzo? Mira la hora que están. Cómo están abiertas y esplendorosas y hermosas. Eso no es otra cosa sino que la gracia de María. Entonces nosotros los legionarios vamos a recibir las gracias. ¿Y esas gracias para qué nos sirven? Para que nosotros nos vanagloriemos, para que nos creamos santos, para que no, las gracias sirven porque la gracia le da fuerza al legionario para una semana de lucha contra el enemigo espiritual, en primer lugar. En segundo lugar, es la gracia que necesita el legionario para cumplir el trabajo al que se le ha asignado a cabalidad. Porque nosotros somos débiles y nosotros a veces nos falta la voluntad, nos falta la fuerza, nos hace falta la disposición. Pero la gracia es lo que nos impulsa y nos lleva a hacer el trabajo legionario. Es por eso que si un legionario por alguna razón no asiste a la junta, este hermanito o hermanita no se le asigna trabajo. Y no se le asigna trabajo porque no ha recibido las gracias de María. La única forma de hacer un trabajo legionario es yendo a la junta para recibir en la junta las gracias y la asignación del trabajo. Ahora, si nosotros dejamos ir a la junta, tiene que ser por una fuerza mayor. Esa fuerza mayor puede llamarse enfermedad. No estamos exentos de enfermarnos. Condiciones del tiempo, condiciones atmosféricas. Porque haya mucha nieve, pero la junta se hizo, pero yo vivo en una parte donde cayó mucha nieve y no pude sacar mi carro. Por lluvia, porque no tengo transporte, porque a última hora, cuando iba saliendo de la casa, sucedió algo en mi casa, en mi familia, que realmente me lo impidió. Tiene que ser un motivo de fuerza mayor. Y siempre que no se vaya a la junta, el legionario tiene la obligación de llamar para excusarse y dar el motivo. Pero ¿qué pasa si, digamos, un legionario le entra esa pereza espiritual que a veces nos pasa, ¿verdad? Creo que tenemos esa tentación ahí latente siempre. De repente decide, tal vez no decide, sino que en la misma desidia no va y deja un tiempo de ir. ¿Puede entrar después o hay algún...? Esa es una pregunta interesante. Cuando un legionario se retira, después de 3 juntas, después de 3 ausencias, se le da de baja. A no ser que tenga una excusa válida.
de carácter, Por ejemplo, fuerza mayor. sí, Vamos. por ejemplo, usted es legionaria, pero usted tuvo que ir a su país porque tiene un problema familiar. Porque su mamá se enfermó y está enferma, entonces usted quiere ir a acompañar a su mamá y se demoró un mes allá. Son 4 juntas. Pero por eso no voy a decir, no, a la hermana Marisa tenemos que sacarla porque ha faltado. No, ella tiene una excusa, tiene un problema familiar, entonces tenemos una justificación, tenemos que esperar que venga. Ahora, si un legionario activo que ha hecho su promesa y falta 6 meses, se retira de la Legión de María 6 meses, cuando regrese tiene que hacer prueba, periodo de prueba y hacer la promesa nuevamente, después de 6 meses de ausencia. Pero, es como que vuelve a empezar. Pero, el manual es tan sabio que las ordenanzas fijas nos dan a nosotros exactamente la respuesta a esa pregunta. Y es lo que nosotros a continuación vamos a tratar de explicar. Entonces, en primer lugar, ¿qué son las ordenanzas fijas? ¿Qué son las ordenanzas fijas? Las ordenanzas fijas decíamos que es la columna vertebral de la Legión de María. Las ordenanzas fijas. ¿Cuándo se leen las ordenanzas fijas? Lo dijimos la semana pasada, pero vamos a repetirlo para que quede bien claro. Se leen, primero, obligatoriamente, la primera junta del mes. La primera junta del mes se leen las ordenanzas fijas. Pero si el presidium comienza en la mitad del mes o al final del mes, por ser la primera junta del presidium, hay que leer esas ordenanzas fijas. Y la segunda ocasión en que se leen las ordenanzas fijas es cuando haya la visita de un potencial socio activo. Alguien que invitan a la Legión de María. Un legionario invita a alguien, mira, yo te quiero presentar a ti al grupo apostólico al que yo estoy asistiendo, que se llama la Legión de María. Es un grupo maravilloso y empieza a hablar las cosas más hermosas. Y esta persona se entusiasma. Bueno, yo quiero pertenecer a la Legión de María, porque mi abuelita en mi país era legionaria. Voy a ir. ¿Cuándo es la reunión? Bueno, nos reunimos los días miércoles a las 7 de la noche. Bueno, yo voy a ir el miércoles a las 7 de la noche. Esa persona va, se le da una bienvenida, se anota en el libro como visita, y entonces ahí, como es un potencial socio activo, se leen las ordenanzas fijas. No importa que sea la segunda, la tercera o la última junta del mes. Pero si hay una visita que llegue solamente porque es que mi amiga me está visitando y no la quiero dejar sola, ella no va a pertenecer a la Legión de María. Entonces no se leen. Solo cuando haya cierto interés. Cierto interés, exactamente. Okay. Bueno. Muy bien, las ordenanzas fijas. El manual. Voy a leer exactamente lo que dice el manual. Okay. Dice, capítulo 18, orden de la Junta del Presidium, punto número 7. Dice textualmente, las ordenanzas fijas las damos a continuación y debe figurar en la cartilla de trabajo o en otra parte, pero siempre de modo que no se pasen por alto, llegado el momento de leerlas. ¿Para qué? En la primera junta de cada mes, las lea en voz alta el presidente, inmediatamente después de terminar el acta. Entonces, en el orden de la junta, nosotros hablábamos la semana pasada que había un punto. Después de la oración del Santo Rosario venía la lectura de la lectura espiritual, y después de la lectura espiritual viene la lectura del acta anterior, donde se va a reflejar todo lo que sucedió en la junta pasada. Okay. Pues después de leer y firmar el acta, si es la primera junta del mes, se leen las ordenanzas fijas. ¿Quién las lee? El presidente. El presidente tiene que leerlas. Y si el presidente no está, quien haga las veces de presidente, que en este caso debe ser el vicepresidente. Bueno. Y las ordenanzas fijas son 4. Okay.
Y nos dice también el manual textualmente, el deber legionario exige de cada socio, es el deber legionario, exige de cada socio. Primero, la asistencia puntual y regular a la junta semanal del Presidium, donde se presentará en voz clara un informe suficiente sobre el trabajo realizado. ¿Cuál trabajo? El que se nos asignó la semana pasada. ¿A quién se le asignó el trabajo? A todos los socios activos que estuvieron en la reunión. Si un socio no fue, no puede hacer trabajo, por lo tanto no rinde trabajo. ¿Verdad? Y en el caso cuando, digamos, hay personas que no tienen una hora fija para el trabajo y se les dificulta. Bueno, usted sabe que hay varios presidios que se reúnen a diferentes horas. Okay. Aquí en Radio María, por ejemplo, tenemos uno que se reúne los miércoles a las 7 de la noche. Hay otro que se reúne los viernes a las 7 de la noche. Otro que se reúne los sábados a las 9:30 de la mañana. Y otro que se reúne los domingos a las 8 de la mañana. Y en la parroquia también tenemos diferentes grupos, diferentes días también para reunirse. Entonces, ¿cuál es la importancia de asistir puntual y regularmente a la junta semanal del presidio? Pues en primer lugar, puntual significa a la hora señalada. No, que es que el presidio nuestro se reúne a las 5:45 de la mañana. Pues a las 5:45 se empiezan con las oraciones iniciales. En punto. 1 minuto antes no es válido, 1 minuto después tampoco. A la hora señalada. En ese momento, todos los legionarios, porque dice, el deber legionario exige de cada socio. Mi deber, el primer deber del legionario es asistir a la junta semanal del presidio. A la hora y el día que se ha señalado. Puntual significa exactamente a la hora que acordamos, que el presidio decidió que se iba a reunir, porque se decide en comunidad. No lo va a decidir el presidente, lo va a decidir el director espiritual. El presidium, todo escoge la hora y el día. Y regular significa constancia. Regular significa constancia. No faltar, lo que decíamos nosotros, a no ser que sea por un motivo de incapacidad física, enfermedad, transporte, vacaciones. Vacaciones, la gente tiene derecho a irse de vacaciones. Nosotros tenemos derecho a irnos de vacaciones, ¿verdad? Claro que sí. Y mandar fotos cuando vaya en el avión. Y mandar fotos cuando vayamos en el avión para que quede la constancia de que estamos de vacaciones. Entonces queda claro, ¿verdad? Primer deber del legionario es la asistencia puntual y regular a la junta semanal del presidio. Además dice, donde se presentará en voz clara un informe suficiente sobre el trabajo realizado. Yo tengo que ir a la junta porque yo tengo que rendir un informe del trabajo que me encomendaron hacer. Ahora, ¿ese trabajo para quién es? ¿Para mí? ¿Para la parroquia? ¿Para el presidium? ¿Para el presidente? No. El trabajo es para Jesús, que se hace a través de la Santísima Virgen María. Con la fuerza que me da la gracia de la Santísima Virgen María, que recibí y que recibo cada semana en la junta. Por mi propia fuerza soy incapaz de hacer el trabajo, porque yo soy débil, porque soy incapaz, porque me hace falta dedicación, porque me hace falta incluso la entereza para disponerme a hacer el trabajo. Pero la fuerza hace que la gracia de María es lo que me da la fuerza y hace que yo supere todas mis debilidades. A tener la disciplina. La disciplina, exactamente.
Ese es el primer deber. El segundo deber del legionario, que sería la segunda ordenanza fija, el rezo diario de la catena legionis. La catena legionis la encontramos nosotros en la tésera. Esta es la tésera de la Legión de María. Es un folleto donde están todas las oraciones del legionario que se hacen en toda la junta del presidio. Pues en la mitad de la junta se reza la tésera. Pero igualmente yo como legionario tengo la obligación de rezar la tésera todos los días. ¿Cuál legionario? El legionario activo y el legionario auxiliar. Tenemos la obligación de rezar la tésera. La tésera no es más sino que repetir la catena legionis no es más sino que repetir las palabras que proclamó la Virgen María en el episodio de la visitación a su prima Isabel. Esta catena legionis nos permite a nosotros unirnos como legionarios activos, pero igualmente nos unimos con los legionarios auxiliares. Todos los legionarios de mi presidium, me reúno con todos los presidios que hay alrededor, me uno con mi consejo superior y me uno incluso hasta con el Concilium Legionis, lo que significa que la catena Legionis, que es cadena de legionarios, hace que todos los legionarios en el mundo entero, a través de esta oración, estemos unidos. Legionarios activos y legionarios auxiliares. Usted sabe que la Santa Iglesia tiene una oración universal que se conoce como el oficio divino o la liturgia de las horas. Pues en la liturgia de las horas todos nosotros nos unimos con el Papa y estamos en comunión con el Papa. Y es la misma oración que hace el Papa, la misma oración que hacemos nosotros aquí, todos los días. Pues sucede lo mismo con la catena legionis. Todos los legionarios se unen. Pero además de eso, miren lo maravilloso que es. Además de unirnos todos los legionarios del mundo, que somos más de 10 millones, entre activos y auxiliares, nos unimos todos con nuestra comandante, con nuestra capitana, con nuestra jefe, que es la Santísima Virgen María. Nos unimos en oración con María Santísima cada día. Por eso, el segundo deber legionario, la segunda ordenanza fija es el rezo diario de la catena legionis. Decíamos que la encontramos en la tésera y además la catena legionis comienza con una antífona. Y esa antífona no es inspiración de nuestro fundador Frank Duff. Esta antífona la toman de un libro del Antiguo Testamento que es Cantar de los Cantares, que es un texto hermosísimo, Cantar de los Cantares. Y allí en Cantar de los Cantares, capítulo 6, versículo 10, dice: ¿Quién es esta que va subiendo cual la aurora naciente? Bella como la luna, brillante como el sol, terrible como un ejército formado en batalla. Cantar de los Cantares. En ese momento todos los legionarios, estemos en la junta o fuera de la junta, todos los días hacemos la catena legionis y después de recitar la antífona nos persignamos. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Posteriormente,
que se reza la antífona, entonces viene la proclamación del Magnificat. Decíamos hace unos segundos atrás que el Magnificat es la oración más hermosa proclamada por la Santísima Virgen María en el episodio de la visitación a su prima Isabel. Evangelio de San Lucas, capítulo 1, versículos del 46 al 56. Ahí está el Magnificat. Versículos del capítulo 1, versículos 46 al 56. Y este cántico nos demuestra a nosotros unas cosas tan importantes y tan dicientes y maravillosas de la Santísima Virgen María. En primer lugar, es un cántico donde María reconoce que Dios es el Salvador. Es su Salvador. Y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, dice la Santísima Virgen María. Además agradece la bienaventuranza de que ha sido sujeto. Dice la Santísima Virgen María, proclama la grandeza de Dios en su protección de los humildes y además de eso, a los afligidos. Y su juicio, o sea, su mano dura, contra los soberbios de corazón. Los soberbios de corazón. ¿Cuánta soberbia no tenemos nosotros en el corazón? Y cada vez que nosotros, todos los días, los legionarios, proclamamos o rezamos la Catena Legionis y proclamamos el Magnificat, repitiendo la palabra de la Santísima Virgen María, debemos recordarnos que somos soberbios de corazón y debemos evitar la soberbia, que es uno de los pecados más grandes. Hace parte de los 7 pecados capitales, la soberbia. Que es de lo que más padecemos. De lo que más padecemos, de la soberbia. Que fue el pecado que cometieron nuestros primeros padres. La soberbia, el creerse que eran dioses o que podían ser dioses. Y es lo que nos pasa a nosotros en mayor o menor escala. Pero al fin y al cabo somos soberbios porque nos creemos que somos superiores a los demás, que a nosotros no nos va a pasar nada, que nosotros todo lo podemos hacer, que nosotros sí, porque yo sí puedo, porque yo sí puedo. Y entonces escuchamos lo que nos dice el mundo, ¿verdad? Todo lo que te propongas lo logras. Porque eso es lo que nos venden a nosotros, ¿verdad? Todo lo que te propongas lo logras, porque tú puedes, porque tú eres capaz. Nosotros somos capaces de nada. Nosotros somos unos siervos inútiles, que escasamente hacemos lo que nos toca. Y eso a veces, no todas las veces son, porque a veces somos hasta incapaces de cumplir con el mínimo deber de agradar al Señor cada día con nuestras acciones. Además, en el Magnificat relaciona el nacimiento del Mesías con la escatología, la bendición de Israel. Socorrió a Israel su siervo, acordándose de su misericordia. Es hermosísima. Además, este bello poema está impregnado del conocimiento de Dios en las escrituras del Antiguo Testamento. Lo que decíamos nosotros en unos programas anteriores, y es que la Santísima Virgen María conocía muy bien las Sagradas Escrituras. La Santísima Virgen María, a pesar de ser muy joven, conocía muy bien los textos bíblicos. Bueno, no había Biblia en aquel momento, pero sí los textos sagrados los conocía la Santísima Virgen María. Muy bien. La tercera ordenanza fija, o el tercer deber del legionario, es la ejecución de un trabajo legionario activo y sólido, hecho con espíritu de fe, en unión con María, en forma tal que en las personas por quienes trabaja y en sus propios compañeros, María vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Vea y sirva de nuevo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Es un trabajo activo y sólido, hecho con fe y en unión con María. Eso nos dice a nosotros dos cosas. Primero, que nosotros los legionarios, cuando vamos a hacer el trabajo apostólico que se nos ha encomendado, tenemos que mostrar el rostro de María a los demás, porque es la única forma
en que María vea y sirva de nuevo a las personas de nuestro Señor Jesucristo. Porque si yo voy y me muestro yo, entonces María no va a ver y a servir a nuestro Señor Jesucristo. Porque yo no estoy mostrando, sino me estoy mostrando yo mismo. La vanagloria. La vanagloria, exactamente. Nos estamos vanagloriando. Y en esa vanagloria, entonces se desdibuja la figura de Cristo. Se desdibuja la figura de María Santísima, que es a quienes nosotros vamos representando, ¿verdad? Y en segundo lugar, debemos llevar al Señor con nosotros. Llevar al Señor con nosotros. Por eso es importante, que es lo que hacen los legionarios. Cada vez que se va a hacer un trabajo hay una oración de preparación, en donde se le pide incluso al Señor que envíe a los ángeles custodios para que vayan delante de nosotros y nos abran el camino en comunión con los ángeles custodios de las personas que nos van a recibir. Se hace una oración primero. Incluso yo conozco que hay legionarios que cuando van a hacer su trabajo apostólico ese día, van a la misa. Y si se pueden confesar, se confiesan. ¿Para ir a qué? A hacer un trabajo activo y sólido, hecho con espíritus de fe y en unión con María. En unión con la Santísima Virgen María, para que María vea en las personas que trabajan y en sus propios compañeros, o sea, los hermanos legionarios y en los que reciben, y ella pueda ver y servir de nuevo a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y el cuarto deber legionario, o la cuarta ordenanza, es el absoluto respeto por el carácter confidencial de muchos asuntos tratados en la Junta o conocidos en el ejercicio del trabajo legionario. Esto es lo que en la Legión de María se conoce y se ha denominado como el secreto legionario. Y consiste básicamente en que el legionario guarda silencio, guarda secreto, y como la Santísima Virgen María, que todo lo guardaba en su corazón, pues el legionario también todo lo guarda en su corazón. Queda en secreto todo lo que escucha en el ejercicio del trabajo legionario. Me voy a detener un poco aquí. Mire, muchas veces cuando el legionario va, primero recibe las gracias de María en la Junta. Esa gracia lo impulsan a él o a ella a hacer el trabajo legionario. Además de eso, ya ha hecho oración. Además de eso, ese trabajo se hace con espíritu de fe y en unión con María. Espíritu de fe y en unión con María. Entonces las personas muchas veces se abren y nos cuentan confidencias, situaciones de su vida familiar, de su vida personal, incluso de su relación sentimental, de su matrimonio, de los hijos, confidencias. ¿Y por qué hacen ellos eso? No, porque es que aquí llegó una gente de allá de la iglesia a traerme a hacer una visita, y entonces no, porque el legionario va y muestra el rostro de María Santísima y lleva consigo al Señor Jesucristo. Entonces es una comunión espiritual que hay, y en esa comunión espiritual las personas se abren y cuentan infidencias. Pero esas infidencias nosotros no tenemos por qué irlas a contar a más nadie, incluso ni siquiera a nuestros familiares o a nuestros esposos o esposas o a nuestros cónyuges, no. Solamente hay que guardarle en el corazón
y en el momento en que se va a rendir el informe, si yo considero que eso es de suma importancia, entonces yo lo manifiesto. Yo lo manifiesto. Y además, todo lo que se escucha allí en la Junta queda en secreto. Queda en completo secreto en la Junta semanal. Y ningún legionario puede referir o contar lo que sucedió en la Junta. Nadie lo puede hacer. ¿Y si pasa? Bueno, me imagino que ha pasado algunas veces, pero para eso es la formación legionaria. Pero digamos, no hay también como cierto tipo de sanciones o... No, porque generalmente esas cosas no pasan, Okay. porque son cosas tan espirituales, ¿verdad? Y mire, yo porque he vivido esa experiencia, y muchas veces los legionarios cuando rinden el informe, algunos lloran, algunos incluso no lloran, sino que exaltan de alegría por el trabajo que hicieron. Oh, wow. Porque esto es un sentimiento que nace del alma, del ser. Y el ser legionario permite no solamente crecer en espiritualidad, madurar como persona, sino que el ser legionario va formando al legionario y tiende todos los días a parecerse más a María y a reflejar el rostro de Cristo a los demás. Ese es el papel del legionario. Entonces, nosotros, ¿qué podíamos hablar como conclusión de las ordenanzas fijas? Decir, en primer lugar, que las ordenanzas fijas son la columna vertebral del legionario, son la columna vertebral de la Legión de María. Que las ordenanzas fijas son tan importantes porque de allí depende realmente todo el trabajo y toda la formación del legionario. Si nosotros cumplimos a cabalidad estas ordenanzas, que son cuatro ordenanzas fijas, no son un listado lleno de requisitos o de comportamientos o de actitudes, no, son 4 ordenanzas fijas. Llegar a la Junta puntual, rezar la catena de legiones, hacer un trabajo en unión con María y guardar secreto de todo lo que se oiga, lo que se escuche y lo que se vea. O sea que, en resumen, si un legionario tiene presente y es consciente de la importancia de las ordenanzas fijas, muy seguramente es un legionario que va a crecer rápidamente en su formación como soldado de María y va a crecer mucho en espiritualidad legionaria. Y la espiritualidad legionaria nos lleva a nosotros a parecernos a semejanza o a formarnos nosotros espiritualmente a semejanza de la Santísima Virgen María. Y llegamos, la meta nuestra debe ser llegar a imitar todas las virtudes de la Santísima Virgen María. Esas virtudes que hacen que ella sea especial, Claro. y que sea la Madre de Dios y que sea la preferida del Padre. Y toda la seriedad que realmente encierra la Legión de María, de verdad que sí, es para preparar soldados disciplinados. Soldados disciplinados, ¿Verdad? exactamente. Para formar el ejército. Lastimosamente se nos acaba el tiempo, diácono. Tenemos 1 minuto. Si nos regala la oración para despedirnos. Claro que sí. Y invitar a los que nos siguen que les den like a nuestros programas, que lo compartan, porque de verdad que esto es escuela. Claro que sí, que se suscriban a los canales, a las plataformas, que se suscriban, que lo compartan, es importante con los familiares que tenemos en el país nuestro, en el país de origen, los familiares que están en otro estado, los familiares que si nosotros conocemos a alguien que pertenezca a la Legión de María, decirle, mira, está pasando un programa por Radio María, ¿sabes qué? Te lo voy a compartir. Prácticamente estamos digamos, en un proceso de reclutamiento, ¿verdad? Lo vamos a llamar eso, para enamorar a las personas a que se hagan soldados del ejército de María. Soldados del ejército de María, muy bien dicho.
Ojalá que esto sirva para que las personas conozcan más la Legión de María, Incentivar. para incentivar el amor por la Santísima Virgen María y por supuesto el amor por nuestro Señor Jesucristo. Muy bien. Nos regala Claro que entonces la oración para despedir. Claro que sí, decimos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Te damos las gracias, Señor, porque nos has permitido la transmisión de este programa. Te damos las gracias, Señor, porque nos das la disponibilidad, porque nos regalas igualmente el tiempo y porque haces de nosotros, Señor, unos instrumentos para que tu palabra y tu mensaje pueda llegar a los demás. Ahora que estamos hablando de la Legión de María, permite que quienes nos escuchen en su corazón se pueda incrementar, incentivar y nacer ese amor y devoción por tu Madre Santísima y convencernos de que a través de tu Madre Santísima vamos a llegar a ti. Amén. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día alma, vida y corazón. Mírame con compasión, no me dejes, Madre mía. Ángel de la guarda, dulce compañía, no nos desampares de noche ni de día, hasta que nos pongas en paz con Jesús y María. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Amén. Feliz y santa noche para todos. Amén. Amén. Muchas gracias. Y no olvide suscribirse, darnos like, compartir y nos vemos hasta la próxima semana. Así sea. No sé por qué, pero...